Me acuerdo mi primer día de la secundaria. Fue el año 2012. ¡Wow! ¿Hace cuánto tiempo? Me sorprendí porque en mi schedule de clases había al final del día una clase para levantar pesas. En la mañana tenía matemáticas, ciencia, inglés, lonche, y la última clase era levantar pesas. Bueno, me preocupé cuando vi esa información en mi schedule porque yo me sentía muy débil. Podríamos decir que yo era más flaquito que un palo. Y al ver que me tocaba tomar una clase como tal, me preocupé. Y durante el día entero en mi mente yo me decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta que finalmente llegamos a la clase. Y en la clase conmigo pues estaba yo, el flaquito, Briancito, y los muchachos más grandes de la escuela físicamente, unos muchachos fuertes que me podrían levantar a mí sin problema. Y yo los veía a ellos como ven en esa foto, fuerte y levantando unas pesas tremendas, mientras que yo me sentía como el muchacho en esta foto, débil y sufriendo porque no tenía las fuerzas para levantar la pesa. Fuerzas para levantar la pesa. En la vida a menudo nosotros podemos encontrarnos con unas pesas o dificultades y circunstancias tan pesadas que nos sentimos completamente débil y nos sentimos completamente abandonados. A menudo el ser humano tiene esos sentimientos. Y quizás en esta mañana usted ha llegado a este lugar con ese mismo sentimiento. Quizás experimentaste algo en tu trabajo y te preguntas lo siguiente: ¿cómo puedo ser fuerte durante los mayores desafíos de la vida? Quizás te preguntas eso en base de algo que te sucedió en tu trabajo esta semana. Quizás te preguntas esto en base de una situación económica o una situación familiar que lo sientes sobre tu vida como un peso que te ha dejado completamente débil. ¿Cómo puedes ser fuerte durante estos mayores desafíos de la vida? Bueno, yo creo en la palabra de Dios. Y yo confío que la palabra de Dios tiene la respuesta para cada situación y cada problema. Y por eso en esta mañana te quiero invitar a que busques en tu Biblia el libro de Filipenses, donde podremos encontrar la respuesta a esta pregunta de cómo poder ser fuerte durante los mayores desafíos de la vida. Si me acompañan al libro de Filipenses capítulo 4, donde tuvimos nuestra lectura bíblica en esta mañana. El mes pasado también prediqué dentro de este capítulo, y en esta mañana quiero seguir en el capítulo 4, encontrando los versos número 10 en adelante. Pero les cuento más o menos cuál es el contexto y la historia de este gran libro y carta. Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo. El apóstol estaba pasando por un momento difícil. Fue encarcelado por su fe y predicación de Cristo Jesús. Jesús había transformado su vida, lo había ayudado a cambiarse completamente, y ahora con mucha fe él enseñaba las buenas nuevas a tantas personas. Pero debido a esto, ahora él estaba encarcelado en un momento muy difícil. Pero de alguna manera el apóstol todavía tenía fuerza. Y en esta mañana, en el verso número 10, les quiero leer cómo él logró ser fuerte durante su debilidad. Filipenses 4, iniciando con el verso 10, que también está en pantalla.
Esta es la Reina Valera 2015, la que voy a estar leyendo. En gran manera me regocijé en el Señor, porque al fin se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo. Siempre pensaban en mí, pero les faltaba la oportunidad. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, Pablo le está escribiendo a sus hermanos en Cristo. Sus hermanos, quienes tenían una preocupación por su vida de él, por la circunstancia en que él se encontraba. Y él se sentía agradecido porque su familia en Cristo se preocupaba por él. ¿Cuántos se sienten alegres porque saben que esta iglesia se preocupa por usted? Que si usted está pasando por algo, usted tiene una iglesia, usted tiene una familia que lo ama a usted, que está interesado en tu vida, que desea apoyarte cuando estás débil, que desea orar por ti cuando tanto lo necesitas. Por la gracia de Dios tenemos una iglesia así en Rockingham. Y Pablo tenía su congregación de los filipenses que le trataba de esa forma. Y el verso 11 Pablo dice: pero no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme con lo que tengo. Podríamos pensar que es fácil estar contento cuando hay mucho, pero ¿qué tal cuando hay poco? ¿Qué tal cuando se encuentra uno en las circunstancias similares a la de Pablo? Quizás no arrestado, pero sintiéndose abandonado, sintiéndose decepcionado, sintiéndose preocupado por las circunstancias cotidianas que podemos nosotros experimentar. Pero Pablo dice que aprendió a ser contento con lo que él tenía. ¿Podría usted ser contento en esta circunstancia? Es difícil, pero admiro la fe de Pablo. Y él la describe de esta manera: que él sabía vivir en la ¿qué? Pobreza. Y sé vivir en la ¿qué más? Abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Me gusta que Pablo dice aquí que él ha aprendido. Significa que hubo un periodo de su vida que él no sabía cómo ser contento a pesar de esas situaciones. Pero Pablo aprendió. Y en esta mañana nos tocará aprender. Porque la vida de nosotros tiene un gran problema, que es el pecado. Y el pecado causa una barrera en la vida del humano con lo espiritual. Y a nosotros nos toca aprender vivir en esta vida tan difícil, tan pecadora, con el gozo del Señor. Pero ¿cómo? ¿Cómo fue que el apóstol lo hizo? ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje? El verso 13 lo define de manera sencilla. Él lo aprendió por medio de esto: porque todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Pablo no sabía cómo ser contento en sus circunstancias difíciles hasta que aprendió que todo lo podía él en Cristo que le fortalecía. Y en esta mañana quiero enfocarme en este versículo tan famoso, uno de los versos más conocidos, que si le preguntas a cualquier persona fácilmente, aunque no sea una persona religiosa, te la puede recitar porque es tan conocida, pero a menudo no es tan aplicada. Uno de los jugadores más conocidos y populares del baloncesto se llama Steph Curry, que juega con el equipo de los Golden State Warriors. Steph Curry es de este estado de Norte Carolina, y uno de los atributos de él tan conocido es, pues, primeramente que es bueno al baloncesto, pero también, número 2, su fe en Cristo. Cuando él juega el baloncesto, a menudo se puede encontrar sobre sus tenis, como lo ven en la derecha, su mano escrita:
con la frase I can do all things. En español, todo lo puedo. Y a menudo cuando vemos este refrán sobre el tenis de un jugador de baloncesto, podríamos ser inspirados a pensar que el verso nos está ayudando a poder ser grandes, por ejemplo, jugadores de baloncesto. Que si yo quisiera jugar como él juega, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O quizás nosotros podremos tener la opinión como yo lo tenía en la secundaria, que si me toca levantar una pesa más grande que yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿será esto el significado verdadero de la frase? ¿Será que este verso es algo más que un simple dicho bonito? ¿Qué nos quiere decir realmente el verso que estamos estudiando en esta mañana? Bueno, podríamos iniciar preguntándonos ¿qué es el todo que menciona Pablo? ¿Qué es el todo que menciona Pablo? ¿Será que puedo lanzarme de un avión sin paracaídas? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será esto el todo? ¿Qué tal? ¿Puedo pasar un examen para el que no estudié? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tampoco lo creo, aunque yo sé que en mi vida he tenido ese sentimiento. Llegar a la clase sin haber estudiado y pensar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero salí con una F. ¿Qué pasó? ¿Qué es el todo que yo puedo hacer en Cristo que me fortalece? Bueno, estamos hablando de una presunción con los ejemplos que dimos de la paracaídas y del estudio del examen. En su contexto, Pablo no se refiere a obtener poderes para hacer cosas peligrosas o irresponsables fuera de la voluntad y el propósito de Dios. Yo diría que el todo de este verso tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. El todo de este verso tiene que estar dentro de la voluntad del Señor. ¿Dónde más en este capítulo podemos darle una definición a la palabra todo? Bueno, en el verso número 8 hay un verso tan conocido aquí también. Pablo dice: en cuanto a los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo en que merece alabanza, en esto piensen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando decimos esta frase, todo lo puedo, se trata de vivir dentro de la voluntad de Dios. Mi hermano y amigo, usted lo puede hacer en Cristo que te fortalece. Vivir dentro de su voluntad de Él. Pero es importante entender que todo lo podemos ¿en el nombre de quién? En Cristo. En Cristo. El hombre siempre ha estado fascinado con verse a sí mismo como el héroe de una historia. En las películas o en las historias inventadas, siempre hay un héroe que lleva la historia. Superman, que tiene la fuerza para enfrentar cada desafío. Y en la vida real a menudo tratamos de ser ese héroe nosotros mismos. Pretendemos ser Superman o Capitán América, buscando la fuerza en nosotros mismos para cumplir y superar nuestras luchas. Pero la verdad es que no está en Brian y no está en usted la fuerza, es solamente en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 14, vi una nube blanca
y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza. Mis hermanos y amigos queridos, la verdad que es que el héroe de nuestra historia no somos nosotros, solamente Jesús. Él es el centro de este verso. Él es la única manera que nosotros podemos hacerlo todo. En Cristo somos fuertes. En Cristo somos fuertes. Muchas personas dicen con sus palabras que están en Cristo. Muchas personas han aceptado a Jesús, pero solo en teoría, o son cristianos solo de nombre. Pero Dios desea conocerte personalmente. Pablo entendió que su vida solo podía sostenerse mediante la fuerza continua de su héroe, Cristo Jesús. Y si Cristo es verdaderamente tu héroe, entonces Él también debe ser tu única fuente. Jesús es mi luz, Él es mi sostén. Te pregunto en esta mañana, ¿es Jesús tu sostén? ¿Es Jesús la fuente de tus fuerzas? Porque solo por medio de Cristo hay fuerza para cumplir con el deber. Solo por medio de Cristo hay poder para resistir la tentación. Solo por medio de Cristo hay vigor para soportar la aflicción. Solo por medio de Cristo hay paciencia para sufrir sin queja. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Me acuerdo que el año era el 2018, estaba en mi segundo año universitario y pasé por una circunstancia difícil. Me encontré hospitalizado. Mis amigos y mi familia y la iglesia oraba tanto por mí. Y un día, cuando yo me encontraba hospitalizado, un gran amigo mío llegó al hospital con una camisa muy interesante puesta. Decía Fuerza Brian. Al ver esta camisa realmente me dio muchas risas, porque le agregó también la bandera dominicana de uno de los países más hermosos del mundo, además de quizás el país de usted. Pero me dio una risa cuando vi su camisa de él, Fuerza Brian, y con la bandera dominicana. Cuando él pasó unos minutos conmigo y oró conmigo, me sentí motivado e inspirado, porque me di cuenta, wow, definitivamente necesito las fuerzas, pero la fuerza no se encuentra en Brian, sino solamente en Jesús. Si usted desea experimentar un cambio en su vida, si usted ha llegado a ese lugar con alguna pesa sobre su corazón, quizás te estás preguntando, ¿cómo puede ser fuerte durante los mayores desafíos de la vida? Mis hermanos y amigos, se lo digo porque personalmente lo he experimentado solo por medio de Jesús. Quizás podrías nombrar varios desafíos en el día de hoy que has estado experimentando. Pero la Biblia nos ayuda a entender que el desafío más real del ser humano no son las cosas cotidianas que a veces nos pasan, sino un problema espiritual que hay en este mundo: el problema del pecado. El pecado ha hecho una cosa terrible. Cuando el pecado llegó a esta tierra, completamente cambió la experiencia humana. Hubo un tiempo en que la humanidad vivía en completa armonía con Cristo Jesús, cuando de repente el ser humano tomó su decisión
y vivió fuera de la voluntad de Dios, eligiendo su propia voluntad. Y después de ese momento en adelante, el ser humano ha experimentado las consecuencias del pecado cada día, a través de la muerte, a través de las lágrimas, a través del engaño, a través de la envidia. El ser humano ha estado sufriendo desde ese momento, y el pecado se ha revelado como el desafío más grande de nuestra vida. Pero un día llegó Jesús. Llegó Jesús. Muchos opinaban de él que quizás era solamente un profeta. Otros pensaban que era sencillamente un líder político. Pero Jesús tenía otros planes. Decidió inspirar, decidió motivar, pero también decidió sacrificar. ¿Sacrificar qué? Su vida perfecta, su vida sin pecado. Y Él dio esa vida para que usted pueda ser salvo. La recompensa del Señor, la recompensa que Jesús ha ganado, te la ofrece en esta mañana. Aunque has llegado con tus desafíos, con tus problemas o con tus luchas, en esta mañana la sangre del Cordero Redentor está disponible para usted. Y la palabra de Dios nos dice que está disponible para todos los que creamos en Él. No nos vamos a perder, sino que vamos a tener la vida eterna. Yo le doy gracias a Dios, porque Él me ha hecho fuerte aún en mi debilidad. Y en esta mañana Él desea hacerte a usted también así, fuerte en medio de tus debilidades. ¿Cómo así? Pues con Cristo como tu Salvador perfecto. Cuando Él llega a ser parte de tu vida, Él es tu representante y ministro intercedor. En el reino de los cielos Él está en el santuario, representándote a ti. No merecemos esta misericordia, pero Dios te la ofrece. Y en esta mañana, levantando la mano, pregunto: ¿aceptas a Jesús como tu Salvador personal? Amén.